En mi propia boda mi suegra levantó su copa y brindó delante de 150 invitados, por la que al fin dejó de trabajar. Todos aplaudieron pensando que era un gesto de cariño, pero yo sabía que era una declaración de guerra, y en mi bolso llevaba la munición perfecta para responder. Mi nombre es Marta, tengo 32 años, y hasta hace 3 meses pensaba que mi vida profesional era mi mayor orgullo, y mi futuro matrimonio sería la cereza del pastel de una existencia bien construida. Trabajaba como arquitecta en uno de los estudios más prestigiosos de Barcelona, un puesto que me había costado años de universidad, noches sin dormir, proyectos rechazados y aprobados, y una determinación férrea que heredé de mi padre, un albañil que siempre me dijo que una mujer debía valerse por sí misma antes de depender de cualquier hombre. Mi salario era de 4.800 euros al mes, una cifra que me permitía vivir con comodidad, ayudar a mis padres que vivían en un pueblito cerca de Girona, ahorrar para el futuro y sentirme orgullosa de cada euro ganado con mi propio esfuerzo y talento. Conocí a Diego hace casi 4 años en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Él estaba allí con unos amigos, yo con mis colegas del estudio, y nuestras miradas se cruzaron frente a una escultura abstracta que ninguno de los dos entendía, pero que ambos fingíamos admirar profundamente. Nos reímos de nuestra propia pretensión, empezamos a hablar, y esa noche se convirtió en la primera de muchas. Diego era un hombre dulce, considerado, con un sentido del humor tranquilo que contrastaba perfectamente con mi personalidad más intensa y apasionada. Trabajaba como gerente de nivel medio en la empresa familiar de su madre, una cadena de tiendas de electrodomésticos que había fundado su difunto padre hacía casi 25 años. Su salario era modesto, unos 2.500 euros al mes, pero nunca pareció importarle que yo ganara casi el doble. Al menos eso creía yo al principio de nuestra relación. El primer encuentro con su madre, Beatriz, ocurrió 3 meses después de que Diego y yo comenzáramos a salir. Beatriz tenía 58 años, una mujer de presencia imponente, siempre perfectamente vestida con trajes de diseñador. El cabello rubio teñido y peinado en un bob elegante que enmarcaba un rostro donde el botox había borrado cualquier rastro de vulnerabilidad o calidez genuina. Desde el momento en que nos conocimos en su casa, una villa de 3 plantas en la zona alta de Barcelona, con jardines cuidados y muebles que parecían más de museo que de hogar, supe que había algo en su mirada que no me gustaba. Era una mirada evaluadora, fría, como si estuviera calculando mi valor y encontrándolo insuficiente para su hijo. Durante aquella primera cena, me hizo preguntas que sonaban corteses, pero que llevaban púas escondidas. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir trabajando antes de sentar cabeza si mi familia tenía recursos para ayudarnos cuando tuviéramos hijos? Sí, entendía que en su familia las tradiciones eran muy importantes y que las esposas siempre habían sido el pilar del hogar, mientras los hombres manejaban los negocios. Intenté responder con diplomacia, pero cada palabra que salía de mi boca parecía ser la respuesta incorrecta. A lo largo de los siguientes 3 años, mientras mi relación con Diego se profundizaba y maduraba, mi relación con Beatriz se volvía cada vez más tensa y complicada. Ella nunca fue directamente hostil. Eso habría sido demasiado obvio y vulgar para una mujer de su clase social percibida. Pero sus comentarios eran como alfileres envueltos en terciopelo. Cuando Diego me propuso matrimonio hace 1 año, en una playa de Sitges, al atardecer, yo estaba radiante de felicidad.
Pero esa alegría se empañó cuando 2 días después, Beatriz me invitó a Svekos-Osits a almorzar a solas, sin Diego, y me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que entiendas, querida Marta, que cuando te cases con mi hijo, te convertirás en parte de esta familia. Y en nuestra familia tenemos ciertas expectativas. Las mujeres cuidan del hogar, los hombres trabajan. Es así como funciona todo armoniosamente. Le respondí que yo tenía mi carrera, que amaba mi trabajo, que no pensaba renunciar a años de esfuerzo. Su sonrisa se endureció como cemento fresco expuesto al sol. Ya veremos, querida, ya veremos. Durante los meses de preparación de la boda, Beatriz se apoderó del proceso completo como un general, tomando control de un campo de batalla. Insistió en pagar toda la ceremonia y el banquete, un gesto que en la superficie parecía generoso, pero que pronto entendí que era una forma de control absoluto. Cada decisión que yo quería tomar sobre mi propio matrimonio era vetada o modificada por ella. El vestido que me gustaba era demasiado moderno. El menú que elegí era inapropiado para invitados de cierto nivel. Las flores que soñaba eran cursis y baratas. Mis padres, gente trabajadora y humilde que habían ahorrado durante años para ayudar con la boda de su única hija, fueron prácticamente rechazados cuando intentaron contribuir. Beatriz les dijo con condescendencia, apenas disfrazada, que ella se haría cargo de todo, porque entendía que ellos no estaban acostumbrados a eventos de esta magnitud. Vi la humillación en los ojos de mi padre, y esa noche lloré de rabia en los brazos de Diego, quien me dijo que su madre solo quería ayudar, que no lo tomara tan personal, que después de la boda todo se calmaría. Pero no se calmó. Una semana antes de la ceremonia, Beatriz intensificó su campaña. Me llamó a su oficina con la excusa de discutir algunos detalles finales. Y cuando llegué, me hizo sentar frente a su enorme escritorio de caoba como si fuera una empleada siendo llamada a cuentas. Me explicó que había pensado mucho en nuestro futuro, el de Diego y el mío, y que había llegado a la conclusión de que lo mejor para nuestro matrimonio sería que yo dejara mi trabajo en el estudio de arquitectura. Es demasiado estresante, querida. Demasiadas horas, demasiados viajes. ¿Cómo vas a cuidar de mi hijo y pronto de mis nietos si estás todo el día obsesionada con planos y reuniones? Me quedé sin palabras por un momento, intentando procesar la audacia de lo que me estaba pidiendo. Cuando finalmente pude hablar, le dije con la mayor calma posible que mi carrera no era negociable, que Diego y yo ya habíamos hablado de cómo manejaríamos nuestras vidas profesionales y personales, que no necesitaba su permiso ni su consejo en este asunto. Ella se recostó en su silla, entrelazó los dedos y me miró con una expresión que helaba la sangre. Pero creo que sí necesitas entender algo, Marta. Esta boda que estoy pagando, 35.000 euros, no es solo un regalo. Es una inversión. Y espero que comprendas que en mi familia, cuando invertimos, esperamos retornos. La amenaza implícita en sus palabras me persiguió durante toda esa última semana antes de la boda. Intenté hablar con Diego sobre las intenciones reales de su madre, pero él estaba tan absorto en el estrés de la organización y tan acostumbrado a ser el hijo obediente que minimizaba cada una de mis preocupaciones. Mamá tiene sus ideas anticuadas, pero te quiere, Marta. Solo dale tiempo. Después de la boda, cuando vea lo felices que somos, se relajará. Yo quería creerle, quería confiar en que su amor por mí sería suficiente para protegerme de las garras controladoras de Beatriz.
Pero había una voz en mi interior. La voz de mi padre, que siempre me enseñó a no depender de nadie, que me decía que me preparara para lo peor. Esa preparación llegó de una forma completamente inesperada 2 semanas antes de la boda, cuando mi mejor amiga Clara, quien también es abogada especializada en derecho mercantil, me invitó a tomar café y me preguntó casi como al pasar si Diego había mencionado algo sobre movimientos recientes en la empresa familiar. Le dije que no, que Diego raramente hablaba de los detalles del negocio porque su madre manejaba todo. Clara frunció el ceño y me mostró su teléfono, donde había buscado en el registro mercantil público información sobre la cadena de tiendas de electrodomésticos. Marta, hace 2 meses se registró una nueva sociedad. Los activos principales de la empresa original han sido transferidos. Y hay un nombre aquí que no es el de Beatriz ni el de Diego. El nombre era Rubén Ochoa, el socio comercial de Beatriz. Un hombre de 55 años que siempre había estado presente en eventos familiares, sentado demasiado cerca de mi suegra. Susurrándole cosas al oído, compartiendo miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. En ese momento, algo hizo clic en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro, encajando finalmente en su lugar. La mañana de mi boda amaneció con un cielo despejado y azul sobre Barcelona. El tipo de día perfecto que las novias sueñan y por el cual rezan. Pero cuando me desperté en la habitación del hotel donde me estaba preparando con mis damas de honor y mi madre, no sentía la alegría burbujeante que se supone debe llenar el corazón de una mujer en el día más importante de su vida. Sentía una mezcla de determinación y miedo, anticipación y náuseas. Mientras me maquillaban y peinaban, mientras me ponía el vestido de novia blanco de encaje que finalmente Beatriz había aprobado, después de rechazar mis primeras 5 opciones, encontré en mi bolso de mano un sobre color crema, con mi nombre escrito, en la caligrafía perfecta y puntiaguda de mi suegra. Lo abrí con manos temblorosas y leí las palabras que confirmaron todos mis peores temores. Querida nuera, hoy comienza tu nueva vida como parte de nuestra familia. Después de la ceremonia, tendremos una conversación privada sobre tu futuro. Por favor, prepara tu carta de renuncia para presentar el lunes en tu oficina. Estoy segura de que tomarás la decisión correcta. Con cariño, Beatriz. La ceremonia en la iglesia de Santa María del Mar transcurrió como un sueño del cual no podía despertar. Cada momento filmado y fotografiado por profesionales que Beatriz había contratado para capturar lo que ella llamaba el Tesosesiast, día más importante de la vida de mi hijo. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre, quien apretaba mi mano con fuerza, como si intuyera que algo no estaba bien, pero no supiera exactamente qué. Diego me esperaba al final del altar con una sonrisa radiante, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior y en los planes de su madre. Intercambiamos votos que sonaban hermosos y sinceros. Nos pusimos los anillos, nos besamos bajo los aplausos de 150 invitados que llenaban cada rincón de la histórica iglesia. Y durante esos minutos intenté convencerme de que todo saldría bien, de que el amor podría vencer cualquier obstáculo, incluso a una suegra manipuladora con planes ocultos. El banquete se celebró en el Hotel Arts, uno de los lugares más lujosos y exclusivos de Barcelona, con vistas al Mediterráneo que brillaba bajo el sol de la tarde, como una alfombra de diamantes líquidos. Beatriz había insistido en este lugar específicamente porque solo lo mejor era apropiado para la boda de su hijo. Y había diseñado cada detalle desde los arreglos florales de orquídeas blancas, importadas hasta el menú de 6 platos preparado por un chef con estrella Michelin. Se movía entre las mesas como una reina recibiendo homenaje de sus súbditos,
aceptando felicitaciones y cumplidos sobre la magnificencia del evento que ella había orquestado. Llevaba un vestido color champán que probablemente costaba más que el salario mensual de mis padres, y sus joyas brillaban bajo las lámparas de araña como pequeños soles capturados y domesticados. Yo la observaba desde la mesa principal donde estábamos sentados Diego y yo, mi sonrisa congelada en mi rostro como una máscara de porcelana que amenazaba con agrietarse en cualquier momento. Fue durante los brindis cuando todo comenzó a desenredarse de la forma más pública y humillante posible. Primero habló mi padre. Un discurso sencillo y emotivo sobre cómo me había visto crecer, desde una niña curiosa hasta una mujer independiente y fuerte, sobre cómo confiaba en que Diego me haría feliz, porque veía en sus ojos el mismo amor que él sentía por mi madre. Hubo lágrimas y aplausos. Luego habló el padrino de Diego, su mejor amigo desde la infancia, con anécdotas graciosas sobre travesuras de juventud que hicieron reír a todos. Y entonces Beatriz se puso de pie, tomó la copa de champán en su mano perfectamente manicurada y pidió silencio con un gesto que todos obedecieron instantáneamente como si fuera una orden militar. Su voz resonó clara y fuerte por todo el salón cuando comenzó. Queridos amigos y familia, hoy es un día de inmensa alegría para mí. Mi único hijo, mi precioso Diego, se ha casado con una mujer que estoy segura traerá muchas cosas maravillosas a nuestra familia. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la sala para asegurarse de que todos estaban prestando atención. Y luego continuó con palabras que cayeron sobre mí como piedras. Quiero hacer un brindis especial por mi nueva nuera Marta, quien finalmente ha entendido que hay cosas más importantes en la vida que una carrera profesional, que el verdadero rol de una mujer es apoyar a su esposo y construir un hogar, por la que al fin dejó de trabajar, por la que eligió la familia sobre la ambición. El salón estalló en aplausos y vítores de invitados que no entendían el verdadero significado detrás de las palabras cuidadosamente elegidas de Beatriz, que pensaban que estaban celebrando una decisión romántica y tradicional, en lugar de presenciar el primer movimiento público de una batalla de voluntades. Sentí que la sangre se me subía a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia que hacía que mis manos temblaran mientras sostenía mi propia copa sin beber. Diego me apretó la mano por debajo de la mesa y me susurró al oído. No le hagas caso, ya sabes cómo es mamá con sus ideas anticuadas. Pero su susurro sonaba más a disculpa débil que a defensa genuina, y me di cuenta en ese momento de que mi esposo no tenía intención de contradecir a su madre delante de todos estos testigos. Forcé una sonrisa. Levanté mi copa en un gesto que todos interpretaron como aceptación, y bebí mientras por dentro algo se endurecía en mi corazón como acero templado en fuego. Después del brindis, cuando los invitados se levantaron para bailar y mezclarse, cuando la música llenó el salón y las conversaciones se volvieron más animadas con cada ronda de bebidas, Beatriz se acercó a nuestra mesa con la gracia depredadora de un gato acercándose a un ratón acorralado. Se inclinó entre Diego y yo, puso una mano en el hombro de cada uno y dijo con voz dulce como veneno: Marta, querida, necesitamos hablar en privado. Ven conmigo un momento. No era una petición, era una orden disfrazada con palabras amables, y cuando me levanté para seguirla, Diego simplemente asintió como si esto fuera perfectamente normal y razonable. Caminamos juntas hacia uno de los salones privados del hotel, un espacio pequeño y elegante decorado con sofás de cuero y una vista panorámica del puerto. Beatriz cerró la puerta detrás de nosotras
y su expresión de abuela benévola se que evaporó instantáneamente, reemplazada por algo frío y calculador, que había estado escondido debajo todo este tiempo. «Siéntate, Marta», me ordenó, señalando uno de los sofás, pero yo permanecí de pie, negándome a darle esa pequeña victoria de obediencia. Ella suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca y continuó. «Muy bien. Prefiero que esto sea directo de todos modos. El lunes por la mañana presentarás tu renuncia en ese estudio de arquitectura donde has estado perdiendo tu tiempo. No quiero excusas, no quiero argumentos. Es lo que acordamos». La miré con incredulidad absoluta. ¿Acordamos? Yo nunca siquiera acordé nada contigo, Beatriz. Mi trabajo no está en discusión. Ella se rió, una risa seca y sin humor. «Oh, querida, creo que no entiendes tu situación. Esta boda que acabas de disfrutar, este día perfecto, me costó 35.000 euros. 35.000 euros que invertí en tu futuro, en el futuro de mi hijo. ¿Realmente pensaste que era un regalo sin condiciones?» Sentí que el suelo se movía bajo mis pies mientras procesaba la confirmación de lo que había sospechado, pero esperado que fuera mi paranoia. «Pero ya tengo algo planeado para ti», continuó Beatriz, sacando su teléfono y mostrándome lo que parecía ser un contrato de trabajo. «Trabajarás en la recepción de nuestra oficina principal. Es un puesto sencillo. Responder teléfonos, atender clientes, tareas administrativas básicas. Nada que requiera el tipo de responsabilidad estresante que tenías antes. Y el salario es apropiado para este tipo de trabajo. 1.200 euros al mes». Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, como si estuviera ofreciéndome un favor en lugar de insultar años de mi educación y experiencia. «¿1.200 euros?» repetí, mi voz subiendo de volumen sin que pudiera controlarlo. «Yo gano 4.800. ¿Estás completamente loca si piensas que voy a aceptar esto?» Su expresión se endureció como granito. «Ganabas 4.800. Pasado. Ahora eres la esposa de mi hijo, y en esta familia tenemos ciertos estándares. No necesitas tanto dinero. Diego proveerá para ti, y además...» Hizo una pausa cargada de significado. «Considéralo como tu forma de pagarme por todo lo que he invertido en ti. Los 35.000 euros de esta boda, más todos los regalos, más la luna de miel, que también estoy pagando. Llámalo una inversión en tu futuro de obediencia». La palabra obediencia resonó en mis oídos como una campana de alarma, y en ese momento entendí con perfecta claridad que esto nunca había sido sobre preocupación maternal o valores familiares tradicionales. Era sobre control, puro y simple. Beatriz quería convertirme en su títere, dependiente económicamente, obligada a agradecer cada euro que me tirara como migajas, incapaz de cuestionar sus decisiones o defender mi propia autonomía. Me di cuenta de que probablemente había planeado esto desde el momento en que Diego me presentó como su novia, viendo en mí no una futura nuera, sino un problema que necesitaba ser manejado y neutralizado. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella sonrió, una sonrisa depredadora. «Entonces harás la vida de mi hijo muy difícil. ¿Realmente quieres comenzar tu matrimonio con conflictos? ¿Quieres que Diego tenga que elegir entre su madre y su esposa? Porque te aseguro, querida, que yo he estado en su vida 35 años. Tú llevas apenas 4. Necesitaba aire, necesitaba espacio,
Necesitaba procesar esta pesadilla que se estaba desarrollando en lo que se suponía era el día más feliz de mi vida. Murmuré algo sobre necesitar ir al baño y salí del salón privado antes de que Beatriz pudiera detenerme. En lugar de volver al banquete, corrí hacia los lavabos de señoras, me encerré en uno de los cubículos lujosos y con manos temblorosas saqué mi teléfono y llamé a Clara. Ella contestó al segundo timbre, su voz llena de preocupación. «Marta, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Entre respiraciones entrecortadas le conté todo lo que acababa de suceder. La amenaza velada de Beatriz, el intento de controlarme económicamente, la forma en que había convertido la generosidad aparente en un arma de manipulación. Clara escuchó en silencio y luego dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. «Marta, después de que hablamos la última vez sobre esos movimientos en el registro mercantil, seguí investigando. Llamé a Quitet a algunos contactos. Lo que descubrí es peor de lo que pensábamos. Beatriz no solo transfirió activos de la empresa a nombre de Rubén Ochoa. Hace 2 meses, Diego firmó unos documentos que su madre le presentó como optimización fiscal. En realidad, firmó una renuncia a cualquier derecho de herencia sobre el negocio familiar. La empresa que su padre construyó, que vale aproximadamente 1.200.000 euros, ya no le pertenece en absoluto. Y hay más. He rastreado transferencias bancarias de Rubén a una cuenta personal de Beatriz. 5.500 euros mensuales durante los últimos 2 meses. 11.000 euros en total hasta ahora. El cubículo del baño pareció encogerse a mi alrededor, mientras la magnitud de lo que Clara me estaba revelando penetraba en mi comprensión. Esto no era solo sobre controlarme a mí, era mucho más grande y más siniestro. Beatriz había vendido el negocio de su difunto esposo, había engañado a su propio hijo para que firmara su propia ruina financiera y estaba recibiendo pagos mensuales de su cómplice. ¿Por qué?, susurré al teléfono. ¿Por qué haría esto a su propio hijo? Clara suspiró. Necesito más tiempo para confirmarlo, pero basándome en lo que he visto, creo que tu suegra está planeando desaparecer. He encontrado una reserva a nombre de Beatriz Ochoa. Sí, con el apellido de Rubén, para una villa en Málaga que comienza el próximo mes. Por 2 años. Pagada por adelantado. El mundo dio vueltas. Todo cobraba sentido horrible. La prisa por la boda, la insistencia en controlarme, el intento de dejarnos a Diego y a mí dependientes y sin recursos. Beatriz estaba preparando su salida y quería asegurarse de que cuando se fuera con su amante, no quedaría nadie con la capacidad o los medios para detenerla o reclamar lo que legítimamente pertenecía a Diego. Volví al salón del banquete con una claridad de propósito que no había sentido en meses, quizás años. La música seguía sonando, los invitados seguían bailando y riendo, ajenos completamente a los dramas que se desarrollaban bajo la superficie de esta celebración aparentemente perfecta. Vi a Beatriz en su mesa, rodeada de amigos y familiares que la adulaban. Su copa de champán en alto, su risa artificial resonando sobre las conversaciones. Vi a Diego bailando con mi madre, su rostro relajado y feliz, tan inocente de lo que su propia madre le había hecho, de cómo había sido usado y traicionado. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No ibas a ser la nuera sumisa que Beatriz esperaba que fuera. No ibas a permitir que esta mujer destruyera mi vida y la de Diego sin consecuencias.
Y definitivamente no iba a dejar que saliera de este salón pensando que había ganado. Regresé a mi asiento en la mesa principal, con una sonrisa que probablemente parecía más una mueca tensa, pero nadie parecía notarlo, en medio de la celebración que continuaba a nuestro alrededor, con la energía frenética de una fiesta que había alcanzado ese punto perfecto entre la elegancia inicial y el caos alegre del final. Diego me tomó de la mano cuando me senté a su lado y me preguntó si todo estaba bien, si me sentía mal, si necesitaba que nos retiráramos a descansar un momento. Le aseguré que estaba perfectamente, que solo había necesitado un momento para procesar la emoción del día, y él me creyó porque Diego siempre había sido el tipo de persona que confiaba en las palabras de los demás, especialmente de las personas que amaba, una cualidad hermosa que su madre había explotado sistemáticamente durante toda su vida. Mientras él volvía su atención a una conversación con su padrino sobre los planes para nuestra luna de miel en las Maldivas, otro regalo supuestamente generoso de Beatriz, que ahora entendía, era otra cadena dorada de dependencia. Yo saqué discretamente mi teléfono del pequeño bolso de mano que llevaba y comencé a enviar mensajes urgentes a Clara con instrucciones específicas sobre lo que necesitaba y cuándo lo necesitaba. Lo primero que pedí fueron copias de todos los documentos que había mencionado. El registro mercantil mostrando la transferencia de activos a nombre de Rubén Ochoa, los extractos bancarios que evidenciaban los pagos mensuales de 5.500 euros a la cuenta personal de Beatriz, la reserva de la villa en Málaga bajo el nombre Beatriz Ochoa, que revelaba sus planes de fuga, y cualquier documento relacionado con los papeles que Diego había firmado, pensando que era optimización fiscal, cuando en realidad era una renuncia a su herencia legítima. Clara, eficiente como siempre y entendiendo la urgencia de la situación sin necesidad de explicaciones adicionales, me respondió que necesitaría aproximadamente 1 hora para compilar todo digitalmente y enviármelo en un formato que pudiera ser fácilmente presentado y comprendido. 1 hora. Eso significaba que tenía que mantener la farsa un poco más, sonreír a través de los postres y el corte del pastel y los bailes tradicionales, mientras por dentro mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, calculando cada movimiento de mi hemifestentos contraataque. Mientras esperaba los documentos de Clara, comencé a observar el salón con nuevos ojos, evaluando no como una novia abrumada, sino como una estratega preparándose para la batalla. Identifiqué a las personas clave que necesitaba que estuvieran presentes y atentas cuando llegara el momento de la revelación. El tío de Diego, Javier, el hermano menor del padre difunto de mi esposo, quien había sido prácticamente expulsado de Lates of the Office, negocio familiar 4 años atrás cuando Beatriz consolidó su control absoluto sobre la empresa, argumentando que necesitaba simplificar la gestión después de la muerte de su marido. Javier estaba sentado en una mesa del fondo con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Un hombre de 52 años, con el mismo rostro bondadoso de Diego, pero marcado por líneas de amargura y desilusión, que venían de haber sido apartado del legado que su hermano había querido compartir con él. También localicé a Enrique Santos, el contador principal que había trabajado para la empresa familiar durante casi 20 años, hasta que fue despedido abruptamente 3 meses atrás, quien había venido a la boda porque Diego lo consideraba parte de la familia extendida a pesar de las objeciones de Beatriz. Enrique estaba en una mesa lateral, bebiendo más de lo prudente, su corbata aflojada y sus ojos, llevando esa mirada de un hombre que conoce secretos peligrosos y no sabe qué hacer con ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara.
Documentos listos. ¿Quieres que te los envíe por email o necesitas otra cosa? Le respondí rápidamente pidiéndole que los organizara en una presentación visual simple, algo que pudiera ser mostrado en una pantalla grande y comprendido instantáneamente, incluso por personas sin conocimiento legal o financiero. Necesitaba que la evidencia fuera tan clara, tan indiscutible, que no hubiera espacio para que Beatriz pudiera girar la narrativa o confundir a los presentes con explicaciones técnicas enrevesadas. Clara entendió inmediatamente y me prometió tenerlo listo en 20 minutos. Mientras tanto, llamé discretamente a uno de los coordinadores del hotel, un joven que había estado supervisando el evento toda la noche, asegurándose de que cada detalle funcionara perfectamente. Y le pedí un favor peculiar que lo hizo parpadear con confusión, pero que aceptó después de que le expliqué que era una sorpresa especial que había planeado para mi suegra. Necesitaba acceso al sistema de proyección del salón, el mismo que habían usado para mostrar un video nostálgico de fotos de Diego y yo durante la cena. Y necesitaba que nadie, especialmente Beatriz, supiera que había solicitado esto hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. La presentación de Clara llegó a mi teléfono exactamente cuando prometió. Un archivo PDF de 20 páginas diseñado con claridad brutal. Cada página contenía un documento escaneado con los puntos clave, resaltados en amarillo brillante, acompañado de un texto explicativo en letra grande que cualquiera podría leer desde el otro lado del salón. La primera página mostraba el registro mercantil con la transferencia de la empresa, valuada en 1.200.000 euros, de la estructura original donde Diego era heredero a una nueva sociedad controlada completamente por Rubén Ochoa. La segunda y tercera página mostraban extractos bancarios con las transferencias mensuales de Rubén a Beatriz, cada una cuidadosamente marcada con fechas y cantidades. 5.500 euros en septiembre, otros 5.500 en octubre. Un total de 11.000 euros en pagos que no tenían ninguna justificación comercial legítima. Las páginas siguientes incluían fotografías de los documentos que Diego había firmado, con la letra pequeña resaltada donde claramente se establecía que estaba renunciando a todos los derechos sobre el negocio familiar, seguidas por el análisis de un perito legal, explicando en términos simples cómo estos documentos efectivamente despojaban a Diego de la herencia que su padre había querido dejarle. Y finalmente, las últimas páginas mostraban la reserva de la villa en Málaga, el contrato firmado por Beatriz Ochoa. Sí, usando el apellido de su amante como si ya fueran una pareja establecida, pagado por adelantado por 2 años con fondos que evidentemente provenían de la venta fraudulenta del negocio familiar. Transferí el archivo al coordinador del hotel, quien lo cargó en el sistema de proyección, mientras yo volvía a mi mesa, intentando mantener una apariencia de normalidad, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Diego podría escucharlo. Mi esposo estaba ahora en la pista de baile con su madre, una de esas tradiciones que Beatriz había insistido debían seguirse. El baile madre-hijo mientras todos los miraban con sonrisas indulgentes y algunos invitados más sentimentales se secaban. Lágrimas de sus ojos. Los observé moverse al ritmo de una balada romántica española. Beatriz con su cabeza apoyada en el hombro de Diego, susurrándole algo al oído que lo hacía sonreír. Y sentí una oleada de rabia mezclada con tristeza, porque este hombre bueno y confiado había sido manipulado toda su vida por la mujer que se suponía debía protegerlo más que nadie en el mundo. Cuando terminó la canción y los aplausos llenaron el salón,
Tomé una decisión. No podía esperar más. Cada minuto que pasaba era otro minuto en el que Beatriz podría intuir que algo estaba mal. Podría ver algo en mi expresión o en mis movimientos que la alertara del peligro inminente. Me levanté de mi asiento con una gracia que no sentía. Caminé hacia el DJ que había estado manejando la música toda la noche, desde su estación elevada, en un costado del salón. Y le pedí el micrófono, explicándole que quería hacer un anuncio especial. Él me lo entregó sin dudarlo, acostumbrado a que las novias hicieran discursos de agradecimiento en algún momento de la recepción. El coordinador del hotel, quien había estado esperando mi señal, comenzó a preparar la proyección en la pantalla gigante que colgaba detrás de la mesa principal, la misma que había mostrado las fotos nostálgicas horas antes. Respiré profundo. Sostuve el micrófono con ambas manos para evitar que temblaran visiblemente y hablé con voz que salió sorprendentemente firme y clara a través de los altavoces del salón. Disculpen por interrumpir, pero me gustaría decir algunas palabras antes de que termine esta noche maravillosa. La música se detuvo. Las conversaciones se silenciaron gradualmente, y 150 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones expectantes y sonrientes, esperando el típico discurso emotivo de gratitud de una novia emocionada. Primero, quiero agradecer a todos por estar aquí hoy para celebrar con nosotros. Continué, siguiendo el guión esperado por un momento, para no levantar sospechas prematuras. Este día no habría sido posible sin muchas personas, pero especialmente quiero reconocer a mi suegra Beatriz, quien insistió en pagar cada detalle de esta celebración, cada flor, cada plato, cada momento de lo que ella llamó la boda perfecta para su hijo. Beatriz, quien estaba parada cerca de Diego en la pista de baile, sonrió ampliamente y asintió con esa falsa modestia de alguien que adora ser el centro de atención y reconocimiento. 35.000 euros, dije, dejando que la cifra flotara en el aire del salón, viendo cómo algunos invitados intercambiaban miradas impresionadas ante la cantidad. Es mucho dinero, ¿verdad? Pero Beatriz me explicó hoy que no era un regalo, era una inversión. Una inversión en mi futuro de, y cito textualmente, obediencia. El tono del salón cambió inmediatamente. Las sonrisas se congelaron en algunos rostros. Otros fruncieron el ceño con confusión. Y vi a Beatriz tensarse, su expresión de orgullo transformándose en algo más cauteloso y alerta como un animal detectando peligro. Verán, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Mi querida suegra tiene planes muy específicos para mí. Quiere que deje mi trabajo como arquitecta, donde gano 4.800 euros al mes, para trabajar en su oficina como recepcionista, por 1.200 euros mensuales. Cuando le pregunté por qué haría algo tan ridículo, me explicó que no necesito tanto dinero porque ahora soy la esposa de su hijo, y que además debo considerarlo mi forma de pagarle por esta boda que ella tan generosamente financió. Las murmuraciones comenzaron a extenderse por el salón como ondas en un estanque. La incomodidad era palpable, y Beatriz dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerme. Pero Diego, confundido y claramente sin entender qué estaba pasando, la detuvo, poniéndole una mano en el brazo. Pero eso me hizo pensar, dije, y en ese momento hice la señal al coordinador, quien activó el proyector. Si Beatriz está tan preocupada por controlarme económicamente,
Por asegurarse de que dependa completamente de ella y de Diego, debe haber una razón más profunda. Y mis sospechas fueron confirmadas cuando una muy buena amiga abogada investigó algunos movimientos recientes en la empresa familiar. Lo que descubrió fue... bueno, creo que es mejor que lo vean ustedes mismos. La pantalla gigante se iluminó, mostrando la primera página de la presentación de Clara. El registro mercantil, con la transferencia de activos resaltada en amarillo brillante, imposible de ignorar. El silencio en el salón era ahora absoluto, roto solo por el sonido de respiraciones contenidas y el murmullo distante del mar a través de las ventanas abiertas. Esta es la empresa que el padre de Diego, que en paz descanse, construyó durante 25 años. Expliqué mientras las miradas de todos los presentes se fijaban en la pantalla con creciente horror y comprensión, valuada en aproximadamente 1.200.000 euros, y hace 2 meses fue transferida completamente a este hombre. La siguiente diapositiva mostró una foto de Rubén Ochoa, y varios invitados que lo conocían intercambiaron miradas significativas. Rubén Ochoa, socio comercial de Beatriz y, según parece, algo más que eso. Las siguientes páginas mostraron los extractos bancarios, las transferencias mensuales, las fechas y cantidades que no dejaban lugar a interpretaciones alternativas. Inocentes, y finalmente la reserva de la villa en Málaga, con el nombre que lo confirmaba todo. Beatriz Ochoa, usando el apellido de su amante como si el matrimonio que había tenido durante 30 años con el padre de Diego nunca hubiera existido. El impacto de las imágenes proyectadas en la pantalla gigante fue como una bomba de neutrones que no destruye estructuras físicas, pero aniquila toda vida dentro de ellas. Y en este caso, la vida que fue aniquilada era la ilusión, cuidadosamente construida de Beatriz como la viuda devota y la madre protectora que solo quería lo mejor para su hijo. Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi suegra, cómo sus manos perfectamente arregladas comenzaban a temblar ligeramente mientras intentaba procesar lo rápido que su mundo secreto estaba siendo expuesto ante todos los que ella había invitado. Para presenciar su triunfo sobre mí, Diego se había quedado completamente inmóvil en medio de la pista de baile, su mirada fija en la pantalla donde los números y documentos contaban una historia de traición que su mente probablemente se resistía a aceptar, porque significaría reconocer que la mujer que lo había criado, que lo había cuidado después de la muerte de su padre, era capaz de robarle su legítimo patrimonio, mientras sonreía y le decía que todo era por su bien. Algunos invitados habían sacado sus teléfonos y estaban tomando fotos de la pantalla. Otros se habían puesto de pie para ver mejor los documentos. Y el murmullo de conversaciones escandalizadas crecía en volumen como una ola que se aproxima a la costa. Continué mi exposición con una calma que no sabía que poseía. Mi voz clara y firme a través del micrófono, mientras explicaba cada documento mostrado en la pantalla, para que no quedara ninguna duda, ningún espacio para que Beatriz pudiera después torcer la narrativa y convencer a Diego de que todo había sido un malentendido o una interpretación errónea de transacciones comerciales legítimas, como pueden ver en estos extractos bancarios certificados. Dije señalando hacia la pantalla donde las transferencias estaban resaltadas. Rubén Ochoa ha estado enviando a mi suegra 5.500 euros cada mes durante los últimos 2 meses. Y probablemente más tiempo que eso, pero solo tenemos documentación de estos periodos recientes. 11.000 euros en total hasta ahora.
La pregunta obvia es, ¿por qué un socio comercial estaría haciendo pagos personales a la viuda de su antiguo socio? Y la respuesta se hace clara cuando vemos este siguiente documento. Pasé a la siguiente diapositiva que mostraba los papeles que Diego había firmado. Esos documentos que su madre le había presentado como simples formularios para optimización fiscal, pero que en realidad eran una renuncia completa y legal a cualquier derecho sobre la empresa que su padre había construido, con décadas de trabajo duro y sacrificio. «Diego», dije, y mi voz se suavizó un poco, porque a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros en las últimas horas, él seguía siendo el hombre que amaba, el hombre que había sido victimizado por su propia madre de la forma más cruel imaginable. ¿Recuerdas cuando tu madre te pidió que firmaras estos documentos hace 2 meses? Te dijo que era optimización fiscal, que era rutina, que no te preocuparas por leer la letra pequeña porque ella ya lo había revisado todo con los abogados. Diego asintió lentamente. Su rostro mostraba confusión y el comienzo terrible del entendimiento. Estos documentos no eran optimización fiscal, eran una renuncia formal a tu herencia. Firmaste los derechos sobre la empresa de tu padre sin saberlo, y 3 semanas después, tu madre vendió esa empresa a Rubén Ochoa por 1.200.000 euros. El sonido que salió de la garganta de Diego fue algo entre un jadeo y un gemido. Un sonido de dolor visceral que hizo que varios invitados desviaran la mirada, incómodos por presenciar ese momento de devastación personal. Beatriz finalmente encontró su voz, aunque sonaba estridente y desesperada, muy diferente del tono controlado y autoritario que normalmente empleaba. «Esto es absurdo. Son mentiras fabricadas por esta manipuladora que ha envenenado a mi hijo contra mí», gritó, señalándome con un dedo acusador mientras sus ojos buscaban aliados entre los invitados, pero encontraba solo miradas de shock y juicio. «Los documentos son falsos. Ella los ha inventado porque tiene celos, porque no puede soportar que yo tenga una relación especial con mi hijo». Mantuve mi expresión serena y simplemente alcé la mano pidiendo silencio. Un gesto que sorprendentemente funcionó. «Estos documentos», dije con claridad, «son copias certificadas del registro mercantil público. Cualquiera puede verificarlos. De hecho, animo a todos a que lo hagan». Los extractos bancarios fueron obtenidos a través de canales legales por mi abogada. Y en cuanto a la reserva de la villa en Málaga, pasé a esa diapositiva final que mostraba el contrato con el nombre Beatriz Ochoa en letras grandes. Eso también es completamente verificable. 2 años pagados por adelantado comenzando el próximo mes. Imagino que el plan era esperar hasta después de nuestra boda. Asegurarse de que Diego y yo estuviéramos suficientemente controlados y dependientes, y entonces desaparecer con Rubén, a disfrutar del 1.200.000 euros que robaron. Fue en ese momento cuando el tío Javier se puso de pie en su mesa del fondo, su rostro enrojecido por una mezcla de rabia y vindicación, porque finalmente alguien estaba exponiendo lo que él había sospechado durante años, pero nunca había podido probar. «Beatriz», su voz resonó por todo el salón. «Cuando mi hermano murió, yo quería ayudar con el negocio. Era su deseo que lo manejáramos juntos, tú y yo, para proteger el futuro de Diego. Pero me echaste. Me dijiste que yo solo causaba problemas, que necesitabas simplificar la gestión. Ahora entiendo por qué. Yo habría hecho preguntas. Habría revisado los libros. Habría protegido a mi sobrino de esto». Se acercó a Diego y puso una mano en su hombro en un gesto
de solidaridad y apoyo, que hizo que los ojos de mi esposo finalmente se llenaran de lágrimas que había estado conteniendo mientras intentaba procesar la magnitud de la traición de su madre. Entonces, para mi sorpresa, otra figura se levantó de una mesa lateral, un poco inestable por el alcohol consumido, pero con determinación en sus ojos. Era Enrique Santos, el contador despedido. Y cuando habló, su voz temblaba, pero era clara. «Yo también tengo algo que decir», anunció Enrique caminando hacia el centro del salón, mientras todos los ojos se volvían hacia él. «Me despidieron hace 3 meses porque empecé a hacer preguntas sobre ciertas discrepancias en los libros. Vi transferencias que no tenían sentido, documentos que parecían irregulares, reuniones entre la señora Beatriz y el señor Rubén que se volvían más frecuentes y más secretas. Cuando intenté hablar con Diego al respecto, Beatriz se enteró y me echó inmediatamente. Me ofreció 3 meses de salario como indemnización si firmaba un acuerdo de confidencialidad y me iba sin hacer ruido. Necesitaba el dinero para mi familia, así que acepté y me odié a mí mismo por ello. Pero ahora miró directamente a Diego con ojos llenos de arrepentimiento. Ahora puedo decirte que todo lo que esta joven está mostrando es verdad. Yo vi los documentos originales. Yo procesé algunas de esas transferencias antes de que me cerraran el acceso al sistema. Tu madre y Rubén han estado planeando esto durante al menos 6 meses, probablemente más tiempo. El salón explotó en un caos de voces superpuestas, algunos invitados defendiendo a Beatriz por lealtad antigua o incredulidad, otros condenándola con palabras duras, y la mayoría simplemente abrumados por el drama que se desarrollaba ante ellos como una telenovela de la vida real, pero mucho más oscura y dolorosa. Rubén Ochoa, quien había estado sentado en su mesa intentando hacerse invisible desde que su foto apareció en la pantalla, ahora se levantó apresuradamente y comenzó a caminar hacia la salida. Pero el tío Javier fue más rápido y le bloqueó el paso, con ayuda de 2 primos de Diego que también se habían puesto de pie. «No vas a ninguna parte, cobarde», le dijo Javier con voz amenazante. «Vas a quedarte aquí y vas a explicarle a mi sobrino exactamente cómo convenciste a su madre para que traicionara la memoria de mi hermano». Rubén, un hombre corpulento de 55 años que siempre había proyectado una imagen de confianza empresarial, ahora parecía reducido y patético, su traje caro arrugado por el sudor nervioso que empapaba su camisa. Diego finalmente se movió, caminando lentamente hacia donde su madre estaba parada, y el salón se silenció, anticipando lo que diría. ¿Cómo reaccionaría ante la confirmación de que la mujer que lo había criado lo había traicionado de la forma más fundamental posible? Se detuvo a unos pasos de Beatriz, la miró directamente a los ojos, y cuando habló, su voz era baja, pero todos pudieron escucharlo en el silencio absoluto que había caído sobre la celebración. «¿Es verdad?», preguntó, y en esas 2 palabras simples había un universo de dolor y esperanza desesperada de que de alguna manera esto fuera un error terrible, un malentendido que podría ser explicado y resuelto. Beatriz abrió la boca, cerró los ojos, y por un momento pensé que iba a confesar, pero entonces su expresión se endureció con esa arrogancia defensiva de alguien que ha sido acorralado y decide atacar en lugar de rendirse. «Hice lo que tenía que hacer para protegernos», dijo, y la falta de negación fue una confesión en sí misma. «Tu padre dejó el negocio en una situación complicada.
Rubén ofreció una solución que nos beneficiaba a todos. El dinero está seguro, invertido sabiamente. Eventualmente tú habrías... Pero Diego levantó la mano cortándola en medio de la frase. «Vendiste la empresa de mi padre», dijo Diego, su voz ahora más fuerte, templada por una rabia que estaba comenzando a reemplazar el shock inicial. «Me hiciste firmar mi propia ruina». «¿Y planeabas irte con él?», señaló hacia Rubén. «A vivir con el dinero que robaste mientras yo... ¿Qué? Me quedaba trabajando por 2.500 euros al mes, sin saber que había perdido 1.200.000 euros, que debía ser mi herencia». Beatriz intentó acercarse a él, extendiendo las manos en un gesto de súplica, pero Diego retrocedió como si su toque fuera venenoso. «Y Marta», continuó, volviéndose para mirarme donde yo todavía estaba parada con el micrófono en mis manos temblorosas. «Querías controlarla, hacerla dependiente, porque sabías que ella era lo suficientemente inteligente para descubrir lo que habías hecho. Necesitabas que fuera débil y obediente para que cuando te fueras no pudiera ayudarme a recuperar lo que me robaste». La precisión de su análisis me sorprendió y me llenó de un orgullo triste, porque significaba que Diego finalmente estaba viendo. Claramente, pero el precio de esa claridad era devastador. Tomé una decisión en ese momento, una que había estado formándose en mi mente durante toda esta confrontación. Caminé hacia Diego, le tomé la mano, y juntos enfrentamos a Beatriz y a Rubén, presentando un frente unido que ellos no habían anticipado, porque habían subestimado tanto mi fuerza como la capacidad de Diego para finalmente elegir a su esposa sobre su madre cuando la verdad fue imposible de negar. «Esto termina ahora», dije con firmeza. «Diego y yo vamos a presentar cargos legales por fraude. Vamos a pelear para recuperar lo que legalmente le pertenece. Y tú», miré directamente a Beatriz, «vas a enfrentar las consecuencias de lo que has hecho, no solo a tu hijo, sino a la memoria de tu esposo, que confió en que protegerías el legado que construyó para su familia». Vi algo quebrarse en la expresión de Beatriz, quizás la última ilusión de que podría manipular o intimidar su camino fuera de esto. Y por primera vez, desde que la conocí, la vi sin su armadura de arrogancia y control. Solo una mujer que había apostado todo en un plan egoísta y había perdido no solo el dinero, sino a su hijo y su reputación en el proceso. Los minutos que siguieron a mi declaración fueron un torbellino de actividad caótica, donde la celebración de boda se transformó completamente en algo que parecía más una escena de crimen siendo documentada, con invitados sacando sus teléfonos no para capturar momentos felices, sino para fotografiar los documentos en la pantalla y grabar videos de las confrontaciones que estallaban por todo el salón como fuegos artificiales defectuosos. Beatriz intentó una vez más recuperar el control de la narrativa, su voz subiendo a un tono casi histérico, mientras gritaba que yo era una mentirosa profesional, que había manipulado documentos con ayuda de mi amiga abogada para destruir a su familia, porque siempre había sido una ambiciosa trepa que solo quería el dinero de los negocios familiares. Pero sus acusaciones sonaban huecas y desesperadas, especialmente cuando Enrique Santos se acercó y confirmó nuevamente que cada palabra de lo que yo había presentado era verificable y que él personalmente había visto muchos de esos documentos originales antes de ser despedido por hacer demasiadas preguntas incómodas. El tío Javier, liberado finalmente de años de silencio forzado
y exclusión injusta, se había convertido en una fuerza de indignación justa, moviéndose entre los invitados y explicando cómo Beatriz lo había apartado sistemáticamente del negocio familiar después de la muerte de su hermano, cómo había rechazado todos sus ofrecimientos de ayuda y supervisión, cómo ahora todo tenía sentido porque ella nunca había querido ojos adicionales, revisando las finanzas o cuestionando sus decisiones, porque estaba ocupada desmantelando el legado de su difunto esposo para venderlo a su amante. Diego permanecía en un estado de shock que oscilaba entre la rabia explosiva y una tristeza profunda que parecía físicamente dolorosa de presenciar. Sus manos alternando entre apretarse en puños que hacían blanquear sus nudillos y cubrirse la cara como si pudiera borrar la realidad de lo que estaba viendo y escuchando. Me acerqué a él y lo tomé del brazo, sintiendo cómo temblaba bajo mi toque, y le susurré que necesitábamos salir de ahí por un momento, que necesitábamos espacio para respirar y pensar antes de decidir los siguientes pasos. Pero él negó con la cabeza, tercamente, porque creo que una parte de él necesitaba quedarse y presenciar cada momento de la caída de su madre. Necesitaba absorber completamente la magnitud de su traición para que no pudiera después convencerse a sí mismo de que había sido menos grave de lo que realmente fue. Rubén Ochoa, mientras tanto, había logrado finalmente liberarse del bloqueo físico que el tío Javier y los primos habían formado, y estaba intentando escabullirse hacia la salida del salón, con la esperanza de que en medio del caos nadie notara su huida cobarde. Pero yo lo vi, y sin pensarlo dos veces, tomé el micrófono nuevamente y anuncié en voz alta: Rubén Ochoa está intentando escapar. Alguien debería detenerlo antes de que desaparezca como probablemente planeaba hacer el mes próximo con el dinero robado de esta familia. Mi anuncio tuvo el efecto deseado porque varios invitados, particularmente algunos amigos de la Universidad de Shippenskentusesintusitin, Diego, que eran jóvenes y fuertes y estaban suficientemente escandalizados por lo que habían presenciado como para querer ayudar, se movieron para bloquear las puertas del salón, mientras otros literalmente agarraban a Rubén por los brazos y lo arrastraban de vuelta al centro de la habitación donde ahora se había formado una especie de tribunal improvisado, con Diego, el tío Javier, Enrique y yo como los acusadores, y Beatriz y Rubén como los acusados que intentaban desesperadamente encontrar una salida que no existía. Fue el tío Javier quien tomó la iniciativa de interrogar a Rubén, acercándose al hombre que había traicionado la confianza de su familia con una expresión de disgusto absoluto. ¿Cuánto tiempo?, demandó saber Javier, su voz temblando con rabia contenida. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto con ella? ¿Desde antes de que mi hermano muriera? ¿Lo estabas planeando mientras él todavía estaba vivo, confiando en ti como su socio y amigo? Rubén, sudando profusamente y con los ojos moviéndose nerviosamente buscando alguna ruta de escape, intentó mantener algún vestigio de dignidad, mientras tartamudeaba. Yo solo ofrecí una solución comercial legítima. Beatriz quería simplificar la estructura del negocio. No hay nada ilegal en comprar una empresa si ambas partes están de acuerdo. Enrique soltó una risa amarga y sin humor ante la declaración de Rubén. ¿Ambas partes de acuerdo? Diego ni siquiera sabía que estaba renunciando a su herencia cuando firmó esos papeles. Yo estaba ahí cuando Beatriz le presentó los documentos. Le dijo que eran formularios fiscales rutinarios.
Eso no es acuerdo. Eso es fraude. La palabra fraude resonó en el salón como una campana de muerte. Y vi cómo varios invitados que probablemente tenían sus propios negocios o conocimiento legal asentían con la cabeza porque entendían las implicaciones legales de lo que había ocurrido. Beatriz, viendo que Rubén estaba quebrándose bajo la presión y temiendo probablemente que la traicionara para salvar su propia piel, intervino con un último intento desesperado de controlar el daño. «Nada de esto importa», dijo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba revelando su pánico interno. El negocio era legalmente mío después de la muerte de mi esposo. Tenía el derecho de hacer con él lo que considerara apropiado. Diego eventualmente habría heredado, pero yo decidí que era mejor vender ahora cuando el valor era alto. El dinero está seguro, invertido, y eventualmente Diego se beneficiará de esas inversiones cuando yo ya no esté. Era una mentira tan obvia y torpe que varios invitados literalmente jadearon ante su descaro, porque todos habían visto la Yodos es así, reserva de la villa en Málaga. Todos sabían sobre los pagos mensuales que Rubén le había estado haciendo. Todos entendían que el plan nunca había incluido que Diego viera un solo euro de ese 1.200.000. Fue en ese momento cuando llegó una intervención que yo había estado preparando en secreto, mientras todos estaban distraídos con las confrontaciones, porque había enviado mensajes no solo a Clara, sino también a otro contacto crucial. Un inspector de Siemens, policía que era amigo de mi padre y que se especializaba en fraudes comerciales. El inspector Morales entró al salón acompañado de 2 oficiales uniformados, y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera de un drama familiar caótico a algo más serio y oficial. «Buenas noches», dijo el inspector con voz calmada pero autoritaria, que cortó a través del ruido como un cuchillo. «He recibido información sobre posibles actividades fraudulentas relacionadas con la transferencia de activos comerciales. Necesito hablar con Beatriz García, viuda de Mendoza, y Rubén Ochoa». Vi el rostro de Beatriz palidecer hasta un tono casi gris cuando comprendió que esto había escalado más allá de un escándalo familiar, privado, a una investigación criminal potencial. Intentó recuperar su compostura y dijo con voz temblorosa: «Esto es ridículo. No tienen ningún derecho a irrumpir en la boda de mi hijo de esta manera. No he hecho nada ilegal». El inspector Morales la miró con una expresión que había perfeccionado durante décadas de lidiar con criminales de cuello blanco que pensaban que su estatus social los protegería de las consecuencias. «Señora, tengo aquí». Sacó su teléfono y mostró algo en la pantalla. «Copias de documentos que sugieren que usted obtuvo la firma de su hijo en documentos de renuncia de herencia bajo pretextos falsos. Eso constituye fraude según el Código Penal español. También tengo evidencia de transferencias financieras entre el señor Ochoa y usted que requieren explicación. Pueden venir voluntariamente a la estación para dar sus declaraciones, o puedo arrestarlos ahora mismo. ¿Cuál prefieren?». El silencio que siguió a la pregunta del inspector fue tan completo que podía escuchar el sonido del mar a través de las ventanas abiertas del hotel. Las olas golpeando rítmicamente la playa como un reloj, marcando el fin de algo. Rubén fue el primero en quebrarse completamente, su fachada de empresario respetable desmoronándose como un castillo de naipes. «Yo solo hice lo que Beatriz me pidió», dijo rápidamente, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Ella vino a mí con el plan hace 8 meses. Dijo que quería vender el negocio, pero que Diego haría preguntas
si ella simplemente lo ponía en el mercado. Me pidió que actuara como comprador, que le pagara una parte del dinero en efectivo sin dejar rastro completo, y que luego pudiéramos irnos juntos a Málaga con los fondos. Yo no sabía que era ilegal. Pensé que ella tenía el derecho de hacer lo que quisiera con su propio negocio. Era una defensa patética que nadie creía, especialmente porque Rubén había sido empresario durante suficientes años como para saber exactamente qué era legal y qué no. Pero su disposición a tirar a Beatriz bajo el autobús para salvarse a sí mismo era evidente y devastadora. Beatriz lo miró con una expresión de traición absoluta, como si no pudiera creer que el hombre con quien había planeado huir, con quien había traicionado la memoria de su esposo y robado a su hijo, ahora la estaba traicionando a ella de la forma más cobarde posible. Diego, quien había estado observando todo esto con una expresión cada vez más endurecida, finalmente dio un paso adelante y habló directamente al inspector Morales. «Quiero presentar cargos formales», dijo con voz clara y firme que no dejaba espacio para dudas. «Contra mi madre y contra Rubén Ochoa por fraude, apropiación indebida y cualquier otro cargo que sea aplicable. Quiero que se congelen todos los activos relacionados con la venta del negocio. Quiero recuperar lo que legalmente me pertenece». Cada palabra que salía de su boca era como un clavo en el ataúd de la relación entre madre e hijo, y vi lágrimas comenzando a rodar por las mejillas de Beatriz. No lágrimas de arrepentimiento genuino, sino lágrimas de autocompasión y rabia por haber sido descubierta. «Diego, por favor», suplicó, intentando acercarse a él, pero deteniéndose cuando él levantó una mano para mantenerla a esa distancia. «Soy tu madre. Todo lo que hice fue por nosotros, para asegurar nuestro futuro. Ese negocio era una carga. Estaba perdiendo dinero. Yo solo intentaba protegerte de tomar decisiones difíciles». Pero Diego negó con la cabeza, y cuando habló, su voz estaba cargada con un dolor tan profundo que era casi físicamente tangible. «Si realmente hubiera sido por protegerme, me habrías dicho la verdad. Me habrías consultado. No me habrías engañado para que firmara documentos que no entendía. Y definitivamente no habrías planeado irte del país con tu amante dejándome sin nada». El inspector Morales, habiendo escuchado suficiente para proceder, hizo una señal a los dos oficiales que lo acompañaban. «Beatriz García y Rubén Ochoa van a tener que acompañarnos a la estación. No están formalmente arrestados en este momento, pero necesitamos sus declaraciones oficiales y tendremos que iniciar una investigación completa de las transacciones financieras en cuestión». Beatriz, en un último destello de la arrogancia que habíais definido toda su vida, intentó resistirse. «No pueden hacer esto. Conozco a gente importante. Tengo abogados. Esto es acoso policial basado en las mentiras de una nuera resentida». Pero el inspector simplemente la miró con paciencia profesional y dijo: «Señora, la evidencia no viene de su nuera. Viene de registros públicos, extractos bancarios oficiales y testimonios de múltiples testigos, incluyendo un contador profesional. Puede llamar a sus abogados desde la estación. Ahora, por favor, acompáñenos voluntariamente, o tendré que esposarla. Y creo que ninguno de nosotros quiere esa escena adicional en lo que ya ha sido una noche muy difícil para todos». La mención de las esposas pareció finalmente penetrar la negación de Beatriz, porque su resistencia se desvaneció y permitió que los oficiales la escoltaran hacia la salida, pero no sin antes volverse una última vez hacia Diego
con una expresión que mezclaba súplica desesperada y manipulación calculada. Una última jugada para recuperar su control sobre él. «Diego, hijo mío», dijo Beatriz con voz quebrada, «algún día entenderás que todo esto fue porque te amo. No dejes que ella», me señaló con un dedo acusador, «destruya nuestra familia. Ella es la enemiga aquí, no yo. Soy tu madre. Siempre seré tu madre». Pero Diego, quien quizás había pasado toda su vida permitiendo que su madre usara ese título y esa relación como herramienta de manipulación, finalmente había alcanzado su límite. «Una madre protege a su hijo», respondió con voz baja pero letal. «Una madre no lo roba. Una madre no planea abandonarlo. Ya no eres mi madre, Beatriz. Eres solo una criminal que comparte mi apellido». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandirían por años, décadas probablemente. Y vi algo romperse definitivamente en la expresión de Beatriz antes de que los oficiales la guiaran fuera del salón. Rubén fue escoltado separadamente, todavía intentando argumentar su inocencia relativa, todavía tratando de minimizar su papel en el esquema, como si hubiera sido solo un participante pasivo en lugar de un conspirador activo y beneficiario de fondos robados. Cuando finalmente se fueron y las puertas del salón se cerraron detrás de ellos, el silencio que quedó era pesado y extraño. 150 personas procesando lo que acababan de presenciar. Lo que había sido la boda más espectacular y escandalosa de sus vidas. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos acercándose a Diego y a mí para ofrecer palabras de apoyo o disculpas incómodas por lo que habíamos tenido que pasar. Otros simplemente queriendo escapar de la incomodidad de la situación. Y unos pocos, particularmente algunos amigos ancianos de Beatriz, mirándome con hostilidad apenas disimulada, como si yo fuera la villana de esta historia, por haber expuesto los crímenes, en lugar de mantenerlos enterrados por el bien de las apariencias familiares. El tío Javier se acercó a Diego y lo abrazó fuertemente, y vi a mi esposo finalmente permitirse llorar contra el hombro de su tío, lágrimas que había estado conteniendo durante toda la confrontación, porque probablemente sentía que necesitaba mantenerse fuerte y en control, pero que ahora fluían libremente una vez que la adrenalina del momento comenzaba a disiparse. Enrique Santos también se acercó, todavía un poco tambaleante por el alcohol, pero con ojos claros y serios, y le dijo a Diego: «Tu padre habría estado orgulloso de ti esta noche. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Tu padre construyó ese negocio con integridad, y tú estás luchando para honrar esa integridad. Eso es lo que importa». Sus palabras parecieron darle a Diego un pequeño consuelo, en medio del dolor devastador de perder a su madre, no por muerte, sino por traición, que en muchas formas era peor porque significaba que la persona en quien había confiado. Me quedé cerca de Diego, pero le di espacio para procesar con su tío y con Enrique, consciente de que, aunque yo había sido el instrumento de la revelación, el dolor era fundamentalmente suyo de una manera que yo no podía completamente compartir o aliviar. Mis padres se acercaron a mí, mi madre con lágrimas en los ojos, pero también con algo parecido a su orgullo en su expresión. Y mi padre simplemente me apretó el hombro con su mano callosa de trabajador y dijo: «Lo hiciste bien, hija. Te defendiste. Defendiste a tu esposo. Eso es lo que hace la familia real». Sus palabras simples me golpearon más profundamente que cualquier discurso elaborado,
podría de haberlo hecho, porque validaban no solo mis acciones, sino la razón detrás de ellas. Confirmaban que había tomado el Itzizinas, camino correcto incluso cuando era doloroso y destructivo en el corto plazo. Clara llegó media hora después, habiendo conducido como loca desde su apartamento, cuando le envié mensajes sobre lo que había pasado, y me abrazó fuertemente mientras me susurraba: «Eres la mujer más valiente que conozco. Convertiste tu propia boda en un tribunal de justicia. Eso es legendario». Su intento de inyectar algo de levedad en la situación me hizo sonreír débilmente, pero ambas sabíamos que las consecuencias de esta noche apenas estaban comenzando, que los verdaderos desafíos vendrían en los días, semanas y meses siguientes mientras navegábamos los procedimientos legales y reconstruíamos vidas que habían sido destrozadas por secretos finalmente revelados. El salón del Hotel Arts, que apenas una hora antes había sido el escenario de lo que debía ser la celebración más feliz de nuestras vidas, ahora parecía un campo de batalla, después de que los combatientes se habían retirado, dejando solo los restos de lo que había sido destruido en el proceso. Las mesas elegantes todavía estaban decoradas con sus centros de flores blancas, que ahora parecían flores funerarias, más que de celebración. Las copas de champán a medio terminar reflejaban las luces de las lámparas de araña, creando pequeños arcoíris, que se sentían obscenamente alegres dado el contexto, y la pantalla gigante que había sido el instrumento de revelación seguía encendida mostrando la última diapositiva de la presentación de Clara, con los documentos que habían destruido cualquier pretensión de inocencia que Beatriz pudiera haber intentado mantener. Diego se había separado del abrazo de su tío Javier y ahora estaba sentado en una de las sillas de la mesa principal, su traje de novio arrugado y su corbata aflojada, mirando al vacío con una expresión que mezclaba shock, dolor y algo que podría haber sido alivio, porque finalmente la verdad había salido a la luz después de haber estado envenenando todo, desde las sombras, durante meses. Me acerqué a él lentamente, todavía llevando mi vestido de novia blanco, que ahora se sentía como un disfraz inapropiado para lo que esta noche se había convertido, y me arrodillé frente a él para estar a la altura de sus ojos. Lo tomé de las manos, que estaban frías a pesar del calor de la noche de verano, y esperé hasta que finalmente me miró con ojos rojos pero secos, porque probablemente había llorado todas las lágrimas inmediatas que tenía, y ahora solo quedaba un agotamiento profundo. «Lo siento», susurré, aunque no estaba completamente segura de por qué me estaba disculpando. Si era por haber destruido su relación con su madre, por haber elegido nuestra boda como el momento de la revelación, o simplemente por el dolor que sabía que estaba sintiendo y que yo había sido instrumental en causar incluso si había sido necesario. Diego negó con la cabeza lentamente y apretó mis manos con un poco más de fuerza. «No te disculpes», dijo con voz ronca. «Si no hubieras hecho esto, yo nunca le habría sabido. Habría seguido viviendo en la mentira. Ella habría desaparecido con Rubén y yo me habría quedado preguntándome qué hice mal, por qué mi madre me abandonó, sin saber nunca que me había robado todo lo que mi padre quería dejarme». «Hiciste lo correcto, Marta. La única persona que necesita disculparse no está aquí». El tío Javier se acercó a nosotros con 3 vasos de whisky que había conseguido del bar, ofreciéndonos uno a cada uno, a pesar de que normalmente no bebía alcohol fuerte, y Diego tampoco. Pero esta noche las reglas normales claramente no aplicaban. «Por tu padre»,
dijo Javier levantando su vaso, sus ojos también enrojecidos, pero brillando con una determinación feroz. Por mi hermano, que construyó algo honesto y bueno con sus propias manos, y que merecía que su hijo supiera la verdad sobre lo que le pasó a ese legado. Bebimos, el líquido quemando mi garganta de una manera que era casi bienvenida, porque al menos era una sensación física clara en medio de todo el caos emocional. Enrique Santos se unió a nosotros, tambaleándose solo un poco, y añadió su propia reflexión. He trabajado con muchas familias de negocios durante mi carrera como contador. He visto codicia, he visto traición, pero lo que Beatriz hizo, engañar a su propio hijo de esa manera mientras pretendía protegerlo, eso es un nivel de crueldad que es difícil de comprender. Hizo una pausa y miró a Diego directamente. Pero quiero que sepas algo importante. Tu padre, en los últimos meses antes de su muerte, me habló sobre ti con tanto orgullo. Decía que eras honesto, que eras bondadoso, que no tenías la dureza que él pensaba que se necesitaba para el mundo de los negocios, pero que eso era algo hermoso, no una debilidad. Estaría destrozado por lo que Beatriz hizo, pero estaría tan orgulloso de cómo lo estás manejando ahora. La mención del padre difunto pareció golpear a Diego con nueva fuerza, y vi su rostro contraerse con dolor renovado, porque ahora no solo estaba lidiando con la traición de su madre, sino también con la pérdida retroactiva de saber que el legado de su padre había sido profanado por la persona que se suponía debía honrarlo más. Mi padre confiaba en ella, dijo Diego, su voz quebrándose ligeramente. La amaba. Le dejó todo porque creía que ella me cuidaría, que protegería el negocio hasta que yo estuviera listo para tomarlo. ¿Y ella? ¿Ella simplemente? No pudo terminar la frase porque las palabras eran demasiado dolorosas de articular completamente. El tío Javier puso una mano en el hombro de su sobrino con un gesto que era tanto consuelo como promesa. «Vamos a recuperarlo», dijo con determinación absoluta. «El negocio, el dinero, todo. Tenemos evidencia sólida de fraude. Tenemos testimonios. Tenemos a Rubén probablemente dispuesto a testificar contra Beatriz para conseguir un trato más favorable para sí mismo, porque es un cobarde, además de un ladrón. Los abogados van a tener un caso muy claro aquí». Clara, quien había estado escuchando desde cerca, asintió con vigor. «Ya he contactado a un colega que se especializa en fraude comercial y recuperación de activos. Él dice que dado lo obvio del engaño, especialmente con los documentos firmados bajo falsos pretextos, tenemos una posibilidad excelente de no solo recuperar el negocio, sino también de asegurar que Beatriz y Rubén enfrenten consecuencias penales significativas además de las civiles». Mientras los adultos discutían estrategias legales y próximos pasos, me di cuenta de que varios de los invitados más jóvenes, amigos de Diego de la universidad, y algunos de mis colegas del estudio de Mietisches arquitectura, se habían quedado en el salón formando pequeños grupos de conversación, donde procesaban lo que habían presenciado, con una mezcla de fascinación mórbida y genuina preocupación por nosotros. Una de mis amigas más cercanas, Patricia, se acercó con cautela y me preguntó en voz baja si había algo que pudiera hacer para ayudar. Si necesitábamos un lugar donde quedarnos esa noche, porque obviamente no podíamos ir al apartamento que compartíamos con la madre de Diego como había sido el plan original. Y ciertamente la suite de luna de miel que Beatriz había reservado y pagado en este mismo hotel ahora se sentía contaminada e inapropiada.
La práctica realidad de esos detalles logísticos me golpeó entonces. El hecho de que nuestra vida, tal como la habíamos planeado, estaba completamente destrozada y tendríamos que reconstruir todo desde cero, empezando con cosas tan básicas como ¿dónde dormir esa noche y dónde vivir en los días siguientes? Fue mi padre quien ofreció la solución práctica con su manera directa y sin complicaciones de ver el mundo. «Vengan a casa con nosotros», dijo simplemente, dirigiéndose tanto a mí como a Diego. «La casa en Girona tiene en espacio. No es lujo como esto». Hizo un gesto abarcando el elegante salón del hotel. «Pero es honesto y es vuestro por el tiempo que lo necesitéis. Podéis reagruparos allí, planear los próximos pasos sin presión». Vi la gratitud instantánea en los ojos de Diego ante la oferta, probablemente no solo por la solución práctica, sino por la aceptación implícita de que mis padres lo consideraban parte de su familia incluso después de todo el drama que acababa de explotar públicamente. «Gracias», dijo Diego, su voz cargada con emoción genuina. No sé qué más decir excepto «gracias». No merezco esta bondad después de lo que mi familia, de lo que mi madre ha hecho. Pero mi padre negó con la cabeza firmemente. «No cargues con los pecados de tu madre, muchacho. Eres tu propia persona. Esta noche demostraste eso cuando elegiste hacer lo correcto, incluso cuando significaba perder a tu madre. Eso habla de tu carácter, no del de ella». El coordinador del hotel se acercó entonces con expresión preocupada y profesionalmente compuesta, claramente fuera de su zona de confort, después de que la boda que había estado supervisando se convirtiera en un escándalo criminal público, pero manteniendo su amabilidad porque al final del día su trabajo era asegurar que los clientes estuvieran satisfechos, incluso en las circunstancias más extrañas. «Señor Mendoza, señora Mendoza», nos dijo usando nuestros títulos de casados que, técnicamente, ahora nos correspondían, aunque la boda hubiera terminado en caos. «La gerencia del hotel quiere expresar su profunda empatía por la situación difícil. Entendemos que probablemente no deseen utilizar la suite nupcial que fue reservada. Tenemos otra suite disponible en un piso diferente, completamente separada si la desean. Sin cargo adicional, por supuesto, considerando las circunstancias». Era un gesto amable y probablemente también motivado por el deseo del hotel de evitar cualquier publicidad negativa de una noche que seguramente ya estaba siendo discutida en las redes sociales por los invitados que habían estado grabando y tomando fotos, pero lo aprecié de todos modos. Sin embargo, Diego rechazó cortésmente la oferta explicando que íbamos a ir con mis padres esa misma noche, porque necesitábamos estar rodeados de familia genuina, no en un hotel lujoso que nos recordaría cada minuto de esta noche terrible. Los últimos invitados finalmente se fueron, algunos dejando sobres con regalos de dinero en la mesa, designada a pesar de todo lo que había pasado, porque las tradiciones culturales son difíciles de romper, incluso cuando el contexto las hace absurdas, otros simplemente escapando de la incomodidad lo más rápido que podían. El personal del hotel comenzó a limpiar discretamente mientras nosotros, el núcleo de personas directamente afectadas por la revelación, nos quedamos un momento más en el salón que había sido testigo de tanto. Clara se acercó con su laptop y me mostró algo que había estado compilando mientras todos estábamos procesando emocionalmente. «He estado documentando todo», explicó. «Nombres de testigos presentes, capturas de pantalla de las fotos que los invitados tomaron de los documentos en la pantalla, grabaciones de audio de algunas de las confesiones de Rubén. Todo esto puede ser útil en el proceso legal.
quiero asegurarme de que tengamos la evidencia más fuerte posible, porque, aunque tenemos los documentos oficiales, testimonios de testigos de la confesión parcial de Rubén y las reacciones de Beatriz, van a ser valiosos también. Su previsión, profesional en medio del caos emocional, era exactamente por qué era tan buena en su trabajo como abogada. Y le agradecí con un abrazo que duró varios segundos más de lo que un abrazo profesional normalmente duraría, porque necesitaba la conexión humana de alguien que había estado en mi esquina desde el principio de esta pesadilla. Diego finalmente se puso de pie, todavía un poco inestable, pero con determinación creciente en su expresión. «Quiero ver los documentos originales», dijo dirigiéndose a Clara. «Los que Rubén me hizo firmar. Los que mi madre dijo que eran optimización fiscal. Necesito ver exactamente qué firmé, qué regalé sin saberlo». Clara asintió comprensivamente y sacó copias impresas de su maleta de trabajo, donde aparentemente había traído absolutamente todo lo que podría ser relevante. Diego leyó los documentos lentamente, su dedo siguiendo las líneas de texto legal denso, y con cada página que pasaba su rostro se endurecía más. «Aquí», señaló una sección, su voz temblando con rabia renovada. «Aquí dice claramente que estoy renunciando a todos los derechos y reclamaciones sobre los activos comerciales de la empresa Electrodomésticos Mendoza. Y aquí», volteó a otra página, «aquí está mi firma, mi propia firma firmando mi ruina». Se quedó mirando el documento durante un largo momento antes de dejarlo caer sobre la mesa con disgusto. «¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no leí esto antes de firmarlo?». El tío Javier respondió antes de que yo pudiera casi hacerlo. «No fuiste estúpido, fuiste confiado. Confiaste en tu madre porque eso es lo que los hijos hacen. Ella abusó de esa confianza de la manera más vil posible. Eso habla de su carácter, no del tuyo». Finalmente, cerca de la medianoche, cuando el personal del hotel estaba claramente ansioso por terminar de limpiar y cerrar el salón, reunimos nuestras pertenencias limitadas y nos preparamos para salir. Yo todavía llevaba mi vestido de novia, ridículamente inapropiado para la situación, pero no había traído ropa de cambio, porque se suponía que esta noche terminaría muy diferente, en una suite romántica comenzando nuestra luna de miel, en lugar de huyendo a la casa de mis padres en un pueblo pequeño, para reagruparnos después de un escándalo familiar explosivo. Diego notó mi incomodidad con el vestido y se quitó su chaqueta de traje para ponérmela sobre los hombros. Un gesto pequeño pero tierno, que me hizo darme cuenta de que a pesar de todo el horror de esta noche, todavía estábamos juntos. Todavía éramos un equipo. Y eso era lo único que realmente importaba al final. Salimos del Hotel Ars en un pequeño convoy de coches. Mis padres adelante en su viejo Seat, Diego y yo siguiéndolos en el coche que habíamos alquilado para después de la boda. Y detrás de nosotros el tío Javier con su familia y Clara, en su propio vehículo porque había decidido acompañarnos al menos para el viaje inicial, para asegurarse de que estuviéramos bien. Mientras conducíamos por las calles de Barcelona, que estaban inusualmente tranquilas para una noche de sábado, pasando por la Rambla iluminada y el barrio gótico, donde turistas todavía paseaban ajenos completamente a nuestro drama personal, Diego finalmente habló después de casi 30 minutos de silencio. «Gracias», dijo simplemente, su mano encontrando la mía sobre el asiento entre nosotros. «Por ser lo suficientemente fuerte para hacer lo que yo no podía. Por ver lo que yo me negaba a ver.
por salvarme incluso cuando significaba destruir mi familia. Le apreté la mano y respondí con la verdad más simple que conocía. Tú eres mi familia ahora. Y las familias se protegen mutuamente, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Y mientras conducíamos hacia Girona bajo un cielo estrellado, que no se veía afectado por las tragedias humanas que ocurrían debajo de él, supe que aunque esta noche había terminado todo lo que habíamos planeado, también había comenzado algo nuevo, algo más honesto y más fuerte, porque estaba construido sobre verdad, en lugar de sobre las mentiras que Beatriz había tejido tan cuidadosamente durante tanto tiempo. Los meses que siguieron a aquella noche catastrófica fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones ante jueces, reuniones interminables con abogados y contadores forenses que desenredaban cada hilo de la compleja red de fraude que Beatriz y Rubén habían tejido durante casi un año completo. Diego y yo vivimos en la casa de mis padres en Girona durante las primeras 6 semanas. Un período que en retrospectiva fue una bendición disfrazada, porque nos permitió sanar en un ambiente de amor incondicional, sin la presión de mantener apariencias o lidiar con las miradas curiosas y los chismes que inevitablemente circulaban por Barcelona sobre la boda más escandalosa que la ciudad había presenciado en años. Mi madre nos alimentaba con comidas caseras reconfortantes, mientras mi padre pasaba horas hablando con Diego sobre todo y nada, compartiendo su filosofía simple pero profunda sobre la vida, el trabajo honesto y la importancia de construir algo propio, basado en integridad en lugar de heredar fortunas manchadas por el engaño. Clara, fiel a su promesa, trabajó incansablemente en el caso con una ferocidad que incluso yo no sabía que poseía, coordinándose con fiscales que vieron en el fraude de Beatriz un caso ejemplar perfecto para enviar un mensaje sobre las consecuencias de abusar de la confianza familiar para beneficio personal. El tío Javier se convirtió en una figura paterna inesperada para Diego, llenando el vacío que la traición de Beatriz había dejado, no intentando reemplazar a la madre perdida porque eso era imposible, sino ofreciendo un modelo diferente de amor familiar, uno basado en respeto mutuo y honestidad brutal cuando era necesaria. Fue Javier quien ayudó a Diego a entender los aspectos comerciales del negocio que su padre había construido, quien le enseñó a leer balances financieros y a entender las complejidades de la gestión de inventarios y relaciones con proveedores, preparándolo lentamente para el día en que recuperara el control de Electrodomésticos Mendoza. Enrique Santos, el contador despedido, fue reinstalado con un contrato generoso después de que el tribunal congeló los activos de la empresa y nombró un administrador temporal. Y él se convirtió en un aliado invaluable al proporcionar documentación detallada de todas las irregularidades financieras que había notado, pero no había podido denunciar, antes de su despido bajo amenazas veladas de Beatriz. El juicio fue relativamente rápido dado lo contundente de la evidencia presentada, y Rubén Ochoa, fiel a su naturaleza cobarde, aceptó un acuerdo con la fiscalía donde testificó completamente contra Beatriz, a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador y minucioso, detallando cómo Beatriz había iniciado su relación romántica con él apenas 6 meses después de la muerte de su esposo, cómo habían comenzado a planear la venta fraudulenta del negocio casi inmediatamente después, y cómo ella había orquestado específicamente el engaño de Diego, presentándole documentos complejos en momentos en que estaba distraído o estresado, asegurándose de que nunca tuviera tiempo o razón para leerlos cuidadosamente.
El juez, una mujer mayor con expresión severa que claramente no tenía paciencia para criminales de cuello blanco, que pensaban que su estatus social los hacía intocables, escuchó toda la evidencia con atención meticulosa antes de dictar su sentencia. Beatriz fue condenada a 2 años de prisión efectiva por fraude y apropiación indebida, además de la obligación de devolver la totalidad del 1.200.000 euros más intereses y daños adicionales, calculados en otros 100.000 euros por el perjuicio causado. Todos sus activos personales fueron embargados y vendidos en subasta pública para comenzar a cubrir la deuda, incluyendo la villa donde había vivido, su coche de lujo, sus joyas, todo lo que había acumulado durante años de matrimonio con un hombre honesto cuya memoria había profanado con sus acciones. Diego asistió al anuncio de la sentencia, pero se negó a mirar a su madre durante todo el procedimiento, manteniéndose rígido y silencioso, mientras ella intentaba captar su atención desde el banquillo de los acusados, sus ojos suplicantes y su rostro, demacrado después de meses en prisión preventiva, esperando el juicio. Cuando el juez preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto de víctima, Diego se puso de pie y habló con voz clara pero cargada de dolor, que hacía que cada palabra pesara como plomo. Esa mujer me dio la vida y pasé 35 años amándola y confiando en ella incondicionalmente. Defendí cada una de sus decisiones ante mi esposa cuando Marta intentaba advertirme que algo no estaba bien. Firmé documentos sin leer porque ella era mi madre y nunca imaginé que me haría daño. Lo que ella destruyó no fue solo un negocio o una suma de dinero. Destruyó mi capacidad de confiar, mi fe en que la familia significa algo sagrado, mi memoria de mi padre porque ahora cada vez que pienso en él, también tengo que pensar en cómo ella traicionó su legado. Esa es una herida que ninguna sentencia de prisión puede sanar, pero al menos la justicia ha sido servida y otros hijos estarán advertidos de que incluso las madres pueden ser monstruos disfrazados de amor. Sus palabras resonaron en la sala de Liusasich. Tribunal en silencio absoluto, y vi lágrimas corriendo por el rostro de Beatriz, pero eran lágrimas de autocompasión más que de arrepentimiento genuino, porque incluso entonces, incluso después de ser expuesta y condenada, parecía creer que era víctima de circunstancias injustas en lugar de arquitecta de su propia caída. 8 meses después de aquella noche de boda que se convirtió en tribunal público, Diego recuperó oficialmente el control de Electrodomésticos Mendoza con el tío Javier como socio minoritario y Enrique Santos como director financiero, formando un trío que se comprometió a restaurar la reputación de la empresa y honrar la memoria del hombre que la había fundado con integridad y visión. El negocio había sufrido durante el período de incertidumbre legal, perdiendo algunos clientes importantes y enfrentando desafíos de flujo de efectivo. Pero lentamente comenzó a recuperarse bajo la nueva gestión que priorizaba transparencia y trato ético tanto con empleados como con proveedores. Diego descubrió que tenía un talento natural para las relaciones con clientes que su madre nunca había reconocido o valorado, prefiriendo mantenerlo en posiciones subordinadas, donde podía controlarlo mejor. Yo continué trabajando en el estudio de arquitectura. De hecho, recibí una promoción significativa después de que mis jefes se enteraran de la historia completa y quedaran impresionados por lo que llamaron mi coraje excepcional al defender principios éticos incluso en circunstancias personalmente devastadoras, elevando mi salario a 5.200 euros mensuales y dándome responsabilidad sobre proyectos más importantes y prestigiosos.
compramos un apartamento modesto de 2 dormitorios en el barrio de Gracia, usando como enganche los ahorros que yo había acumulado durante años más, una pequeña parte del dinero recuperado, del fraude que Diego insistió en que fuera usado para nuestro futuro conjunto, en lugar de reinvertido completamente en el negocio. Era un espacio acogedor y lleno de luz con balcones que daban a una plaza pequeña, donde niños jugaban y ancianos se sentaban a tomar café. Y lo decoramos juntos eligiendo cada mueble y cada color de pintura como un acto deliberado de construir algo nuestro, algo no contaminado por el pasado o las expectativas de otros. 3 meses después de mudarnos, descubrí que estaba embarazada. Una noticia que nos llenó de alegría, mezclada con aprensión, porque ambos éramos conscientes de que traer una nueva vida al mundo significaba también enfrentar preguntas inevitables sobre la abuela que estaría ausente y las razones de esa ausencia. Decidimos que cuando nuestro hijo fuera lo suficientemente mayor para entender, le contaríamos la verdad apropiada para su edad sobre lo que había pasado, enseñándole que el amor familiar verdadero incluye responsabilidad y que perdonar no significa permitir que el abuso continúe. Beatriz intentó contactarnos 2 veces desde la prisión. Primero a través de cartas que Diego devolvió sin abrir, y luego a través de un mensaje transmitido por una trabajadora social de la prisión, pidiendo ver a su hijo solo una vez para explicar mi lado de la historia. Diego rechazó ambos intentos sin vacilación, explicándome que aunque una parte pequeña de él todavía sentía el dolor de perder a su madre, la mayoría de él entendía que la mujer que había criado no era quien él pensaba que era, y que mantener contacto solo le daría a ella oportunidades de manipulación adicional que ya no estaba dispuesto a permitir. El día que nació nuestro hijo Martín, un bebé saludable de 3,5 kilos con los ojos oscuros de su padre y mi nariz pequeña según todos los que lo conocieron, Diego lo sostuvo en sus brazos en la sala de hospital, rodeado por mis padres, el tío, Javier, Clara y Enrique, nuestra familia elegida y real, y lloró lágrimas de felicidad pura mientras susurraba promesas a ese pequeño ser sobre el tipo de padre que sería, el tipo de honestidad y protección que ofrecería, aprendiendo de los errores devastadores de la generación anterior para construir algo mejor y más fuerte. Ahora, 1 año después de aquella noche que cambió todo, vivo una vida que nunca habría imaginado posible cuando estaba parada en ese salón del Hotel Arts con el micrófono en la mano, revelando secretos que destruirían una familia. Tengo un esposo que aprendió a ser fuerte cuando importaba, que eligió la verdad sobre la comodidad y que me protege con la misma ferocidad con la que yo lo protegí a él. Tengo un hijo hermoso que me enseña cada día sobre el amor incondicional real, el tipo que no viene con condiciones o manipulaciones, sino que simplemente existe, porque sí. Tengo una carrera que respeto y que me respeta, independencia financiera que nadie puede quitarme, y la certeza absoluta de que cuando enfrentas la oscuridad con luz, cuando eliges la verdad sobre las mentiras cómodas, el camino es doloroso, pero al final del mismo está una vida que vale la pena vivir. Una vida construida sobre cimientos de integridad que ninguna tormenta puede destruir completamente.